Bienvenidos a todos. Nos convoca esta mañana en esta mesa que ustedes están viendo un tema puntual que suponemos que se va a tornar cada vez más importante a medida que se acerque sobre todo el año 2011. Quizás adelantándonos, pero creemos que sembrando buenas semillas de polémica, que no es lo mismo que discordia, nos reunimos esta mañana 4 personas que de una u otra forma, ya sea como historiadores o como amantes de la historia, nos acercamos una y otra vez al pasado para repensarlo. En este caso, el doctor Carlos Maggi, que está inmediatamente a mi diestra, el profesor Carlos de Masi y don Vázquez Franco, que me ha dicho ni como don, ni como profesor, ni doctor, solo don, el viejo título nobiliario, de vecino de Montevideo. Los vecinos mayores de edad, Exacto. con hogar conocido. Exacto. Todos mayores adultos con hogar conocido y conocida pasión por la historia, para hacernos una pregunta bastante grande que tiene como 2 internas y puntual. ¿Deberíamos estar festejando el bicentenario en el Uruguay en este año 2010 o el año correcto es el 2011? O quizás el 2025, como ya se ha dicho en más de una ocasión. ¿Está ocurriendo lo mismo en Uruguay que en el resto de América Latina? ¿Nos estamos quedando rezagados o en sincronía correcta con el resto de lo que América Latina está haciendo? ¿Qué está haciendo el resto de América Latina sobre esta fecha? En orden alfabético y tal cual estamos sentados, comenzamos una primera ronda de reflexiones y bueno, después veremos cómo sigue esto. Carlos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y por la posibilidad de poder conversar un poco sobre este tema. Lo digo con sinceridad, que es una plaza que hay con un panel tan distinguido, con el cual, digamos, en algún caso tenemos historia, porque el profesor Vázquez Franco fue mi profesor, y sí, varias veces le he dicho a mis alumnos, y se lo he dicho a él, que cuando ven mis clases muchas veces están viendo como el muñeco del ventríloco, el que habla es Vázquez Franco. Yo le he copiado muchas cosas de la manera como él daba sus clases y cómo encaraba sus cosas. Ahora, vamos a entrar directamente a lo que era el tema. La pregunta, ¿deberíamos o no deberíamos festejar? ¿Cuál es la fecha correcta? Etcétera. Yo creo que es una pregunta que no podemos responder, porque como historiadores, porque en realidad no es un tema que tenga que ver con la historia. Es decir, el tema del bicentenario, el tema de las fechas, el tema de las conmemoraciones, no son problemas que tengan que ver con la historia, sino que tienen problemas que tienen que ver con la sociedad. Es la sociedad la que decide conmemorar, y conmemorar quiere decir exactamente eso, recordar juntos. Entonces, esa conmemoración estrictamente no es un hecho histórico referido al acontecimiento conmemorado, sino que es un hecho histórico referido a la sociedad que lo conmemora, que no es la misma cosa. Esas conmemoraciones no dependen de una fecha y estrictamente tenemos bastante ejemplos de que las conmemoraciones muchas veces se hacen en fechas que no tienen nada que ver con lo que se está conmemorando. Debemos sí decir que la tradición del siglo XX, que se está prolongando ahora, es juntar conmemoración con aniversario, pero que las dos cosas no son la misma cosa, son 2 cosas diferentes. ¿Qué sería estrictamente una conmemoración? ¿Qué celebra la conmemoración? ¿Qué es aquello que se construye en conjunto? Y estrictamente es la nación, la comunidad como tal. Es decir, la formación de la nación es lo que está envuelto en la conmemoración. Y cuando uno dice, bueno, esta es la fecha de la conmemoración, estamos diciendo, bueno, desde este momento la nación surgió. Y eso es un poco lo que está en la discusión del Bicentenario, es decir, ¿cuándo surgió la nación? ¿Cuál es el día que debemos conmemorar el Bicentenario? Estrictamente desde la perspectiva histórica, la pregunta ¿cuándo debemos conmemorar cualquier cosa? No tiene respuesta, porque el historiador tiene un método de análisis del pasado radicalmente distinto de eso, que no incluye la posibilidad de fijar fechas o destacar momentos específicos. Si los historiadores tenemos la tendencia, y metodológicamente lo aplicamos y nos da un buen rendimiento, de pensar la historia como un proceso, siendo un proceso no puede haber una fecha más importante que otra, lo importante es el proceso. Entonces, decir esta es la fecha, aquella es la fecha, la otra, significa cortar el proceso que se viene desarrollando y cambiar, digamos, de manera radical la metodología de análisis, una cosa que los historiadores normalmente preferimos no hacer. Por otro lado, ¿qué es lo que implica
la conmemoración. No tiene que ver con la historia, sino con la formación de la nación. Se constituye una comunidad, se fija una fecha de inicio de esa comunidad y se construye un tiempo a partir de allí, que es un tiempo heterogéneo, es un tiempo divergente, distinto del tiempo anterior. Es decir, el 25 de mayo de 1810 o el 18 de julio de 1830, para fijar otra fecha, si uno la quiere conmemorar, quiere decir que el tiempo a partir de allí o en torno a eso es diferente. Todo lo que es anterior, por lo menos lo más cercano, prepara el acontecimiento, todo lo que sigue después es consecuencia del acontecimiento. Pero el acontecimiento es ese, y ese no es la forma de razonar de un historiador, no es la forma como podemos llevarlo adelante. Fíjense, por ejemplo, que en este país, ¿desde cuándo se conmemora? ¿Cuál es la conmemoración inicial? ¿Cuál fue la número 1? Fue la inauguración del Monumento a la Independencia en Florida. El Monumento a la Independencia en Florida es la primera conmemoración como tal. Es la primera vez que se convoca a la comunidad para recordar un episodio del pasado que tenía que ver con la independencia. Es un episodio importante por las 3 razones que podría mencionar rápidamente. Es la primera vez que se conmemora un episodio del pasado, es la primera vez que se plantea un debate sobre la independencia, y allí también Zorrilla recita la leyenda patria por primera vez. Entonces allí hay todo un conjunto, digamos, un importante paquete simbólico de construcción de la nación. Ahora, fíjense una cosa, ¿cuándo fue la inauguración de ese monumento? No fue en 1875, como uno podría pensar, que eran los 50 años de la independencia, sino en 1879. Y lo más interesante de todos, no fue el 25 de agosto, fue el 18 de mayo, que no tenía nada que ver con el episodio conmemorado. Es decir, yo no creo que haya habido un error al conmemorar la fecha. Creo sí que esto indica claramente que la fecha de la conmemoración y el acontecimiento conmemorado no necesariamente van juntos. Lo que importaba allí era conmemorar, y la conmemoración apuntaba a dos puntas. Por un lado, apuntaba a construir una emoción. La emoción de estar juntos, la instancia en la cual, bueno, que Zorrilla la pone en palabras, ¿no? Allí, por eso está estrictamente el recitado de la leyenda patria. Y por otro lado también instituir un relato, es decir, construir una versión del pasado. Pero esa versión del pasado se construye no desde la historia, sino desde la sociedad. El debate mismo muestra hasta qué punto, digamos, esa construcción del pasado era conflictiva. Pero hay allí una evidencia, digamos, justamente en el carácter inicial que tiene esto como conmemoración, hay una evidencia de las divergencias que existen entre conmemoración y aniversario y las dificultades que hay para instituir una conmemoración. No es una decisión que pueda salir de una persona, no es un hecho que uno pueda decir, bueno, esta es la fecha justa, yo lo demuestro históricamente y con eso la dejo instituida. No es así. Digamos, la historia puede ir por un lado y las fechas van por otro, y el pasado, digamos, la imagen del pasado va por otro lado. Ahora, ¿qué representan entonces estrictamente cualquier debate sobre fechas de independencia? Este mismo, posiblemente. Y representan la puesta en conjunto, la puesta en paralelo de distintos proyectos de nación. Es decir, cuando uno dice, bueno, la fecha que tendríamos que conmemorar es tal, estamos pensando en cómo es la nación. La nación es tal cosa, la nación surge de tal lado. No estamos, digamos, pensando cómo fue el pasado realmente, sino cómo lo vemos desde una perspectiva nacional específica. Y el hecho de que haya distintas conmemoraciones y distintos momentos también nos muestra que acá hay distintas concepciones de la nación. Es decir, la nación, la nacionalidad uruguaya como cualquiera, se piensa siempre como eterna, intemporal, pero en los hechos la temporalidad afecta a la nación como cualquier otra cosa. Entonces, sucesivas conmemoraciones van mostrando o nos evidencian los cambios que se producen en la nación. Yo lo estudié con particular detalle, pero porque me parece muy representativo el debate que se produce en la década del 20 sobre la fecha de conmemoración del centenario, si debía ser el 25 de agosto de 1925 o si debía ser el 18 de julio de 1830. Democráticamente este país terminó conmemorando los dos, pero los argumentos para cada caso eran diferentes, y justamente presentaban un debate sobre la forma como debía ser la nación. Entonces, si discutimos hoy el tema del bicentenario, estamos replanteando el tema de la forma que debe ser o que debe tener, o como nosotros imaginamos que debiera ser la nación. No es un tema que se pueda resolver históricamente.
no es un tema que se pueda resolver citando los documentos. Tiene que ver con el talante de la sociedad, tiene que ver cómo la sociedad lo percibe. La conmemoración surge de un gesto oficial, el Estado, el poder público instituye la conmemoración, y la población la acepta o no, la acompaña o no la acompaña. Tiene, digamos, resonancia popular o no la tiene. Y ese diálogo que puede resultar tan conflictivo es un poco lo que construye la conmemoración como acontecimiento. Comparemos, y termino, la conmemoración de 1930, comparémoslo con el año de la orientalidad. Y entonces vemos allí las diferencias que pueden haber entre gestos similares del poder público que quieren crear una conmemoración y la resonancia popular que el acontecimiento puede llegar a tener. Eso es lo que quería decir por ahora. Muchas gracias, Carlos. Doctor Maggi. Sí, yo pienso que el pasado es tan imprevisible como el futuro, y esto lo demuestra. El planteamiento de conmemorar o no conmemorar rige sobre hechos que son variables de acuerdo a la interpretación que se tiene. La historia es un fenómeno mucho más vivo del que parece, no se fija en ningún lado, tiene tanta información de pasado el que pretende estudiar eso, que las variables son tantas, y la conclusión y la versión depende siempre de quien hace el estudio, de sus ideas generales, de su concepción. El hecho de plantearse qué hacemos con un bicentenario, se puede preguntar de otra manera: ¿qué hacemos con una oportunidad habitualmente admitida que permite ocuparse con las fechas que son convencionales, los años son convencionales, el almanaque es convencional, todos son formas culturales creadas, artificiosas sobre la realidad, pero la verdad es que es un buen pretexto el hecho de que se cumplan años redondos, 200 años justos, de un proceso que en nuestro caso abarca el periodo más importante de nuestro pasado, que es el logro de la independencia y la formación concreta, objetiva, de una forma de convivir, de una forma de actuar y de ser, que a lo largo del tiempo, poco tiempo, porque la República tiene justamente nada más que 200 años, a lo largo del tiempo se va conjuntando, se va haciendo coherente y permite a través de lo que sucede en el presente entender mejor y valorar mejor el pasado. Yo pienso que el bicentenario tendría que abarcar para nosotros el periodo de la independencia, porque es, a mi entender, el periodo más rico en cuanto a creación de doctrina referida al ser nacional. En los años, yo entiendo que el bicentenario debiera abarcar los 10 años que van del 10 al 20, de 1810 a 1820, un proceso que empieza racionalmente con la Junta de Mayo, en el momento que los vecinos de Buenos Aires deciden constituir una autoridad que sustituya a la autoridad vigente, que era la autoridad real, que había colapsado en España. En ese momento, un hecho nimio, el hecho que el Cabildo se reúna y nombre vecinos para que sustituyan la autoridad. La autoridad está pensada siempre como una escala jerárquica en cuanto a las normas de valor. Es decir, nosotros tenemos actualmente una organización que parte de una constitución y deduce sus normas de diferentes jerarquías de esa organización genérica superior. En el momento de la colonia tenía una jerarquía superior la monarquía española sobre sus colonias en América, como éramos en nuestro territorio y nuestros habitantes. Así que yo veo que es una cosa, desde el punto de vista racional, muy coherente cortar dentro de la historia, que es fluida y que no tiene por supuesto ningún corte, cortar racionalmente un periodo que empieza cuando los habitantes de este virreinato, de esta región del mundo, sienten que pueden ser creadores de las normas que los rijan, y eso sucede con fecha precisa, el día que en Buenos Aires deciden sustituir
la autoridad monárquica por la autoridad de los vecinos del lugar, porque no tenían otra forma de organizar su derecho, no tenían fuente constitucional válida, porque en España el rey estaba preso y la autoridad y la generación del derecho constitucional se cortaba. Ese proceso dura para nosotros desde la fecha precisa de la Junta de Mayo hasta el día de la Independencia, que es el 18 de julio del 30. Son prácticamente esos 20 años que van del 10 al 30, los que abarca racionalmente un periodo que nos costó sangre, sudor, lágrimas lograrlo, y que tiene acompañándolo una doctrina muy importante y muy coherente. De esos 20 años, los primeros 10 corresponden a la forma de la lucha por la independencia, que incluía para unos, sobre todo para los orientales, en su gran mayoría, la independencia, la república, la federación. No es una forma unánime, pero pienso que es la forma que la proto-personalidad de nuestro país, que sale de una contingencia diferente a las demás regiones que integraban el virreinato del Río de la Plata. La banda oriental es lo que se llama una comarca de marca. La palabra marqués viene de la marca, de los mojones que marcaban una frontera, y nosotros éramos un territorio de frontera. Aquí barría la influencia portuguesa de manera fluida, iba y venía, pero este no era un territorio consolidado, español, puramente español, y la prueba de ello es que tuvimos invasiones inglesas e invasiones portuguesas en diferentes ocasiones, y que recibimos una influencia que hizo de este territorio un territorio diferencial, era un territorio de marca. Esa contingencia política y geográfica marcó un destino y una historia diferente. Por eso es coherente el estudiar este bicentenario en esos 20 años que van del 10 al 30. La vigencia del Uruguay, la existencia de la banda oriental como un ente, es casi una figura literaria para nosotros. Yo pensaba, cuando hice este apunte para ver lo que iba a decir hoy, me di cuenta que Montevideo, cuando empezó la revolución, tenía menos edad que yo. Cuando empiezan esos acontecimientos, Montevideo tenía 74 años, y yo los pasé hace más de una década. Así que la gran formación cultural que da una ciudad, que da una urbe, después había un campo anárquico y despoblado. Si la banda oriental tenía muy poco, ocupaba la mitad de su territorio actual, hasta el Río Negro, para arriba no había nada, y del Río Negro para abajo lo que había era un campo anárquico y prácticamente desierto, y una ciudad recién iniciada. Así que tiene un encanto muy particular empezar a considerar un proceso de independencia en esa fecha. Para nosotros pienso que más que para nadie, porque la banda oriental era nadie, era muy poca cosa, y ahí empezó a consolidar sus ideas, la razón de constituir una unidad. Es decir, ¿cómo se surge una patria? Una patria surge por lazos históricos que vinculan a la gente que vive sobre determinado territorio. Cuando los lazos sobre un mismo territorio constituyen un Estado y el Estado no coincide con las influencias recíprocas de carácter cultural que unen a la gente, los Estados suelen tener problemas de secesión. Los Estados tienen tendencia a romperse. El Uruguay tiene una muy buena unidad porque nació de muy poco como había, y todo lo que existe sobre esta banda oriental fue creado a partir de ese momento. Prácticamente no había nada, había muy poca cosa. Y a mí me parece muy coherente, me parece muy bueno considerar el bicentenario y organizar la conmemoración, porque es una forma de hacer esos lazos que terminan en lo que llamamos una cosa patriótica, un sentimiento común de gente que vive en el mismo lugar, reafirma los lazos de cohesión
de lo que puede llegar a ser una nación. El Uruguay yo diría que es una nación todavía en formación, en proceso de coherencia, ¿no? Pero tiene un pasado breve, pero tiene un pasado muy racional y muy importante a los efectos, como siempre sucede, de nuestra vida presente. La contingencia de que haya una fecha que nos permita hablar de esto, ocuparnos de esto, discutir esto, es un buen pretexto para hacer algo que tiene una finalidad importante: crear más lazos de unión entre los que habitan este país y los que vienen, y los jóvenes y los niños y los inmigrantes, que van haciendo ese caldero donde se va fusionando un sentir nacional. Decía José Pedro Varela, que enfrentaba un pasado mucho más corto que el que tenemos nosotros, y mucho menos presente, mucho menos vigente, que había que crear el pasado. Si no se lo tenía, el pasado había que crearlo, y había que crearlo de alguna manera para conseguir eso, que era una coherencia nacional. Yo creo que ese proceso no termina nunca, lo tenemos nosotros y lo tienen los países más viejos de la Tierra, que no saben cuál es su origen, en qué fecha empezó su origen, porque se pierden la noche de los tiempos, y sin embargo tienen necesidad de estimular los lazos de coherencia que hay en su población. Así que yo difiero un poco con lo que decía mi estimado amigo Tomás, sí, porque yo creo que el trabajo de organizar una conmemoración y el placer y el lujo de desarrollarla, de comentarla, de instrumentarla, son un fenómeno que importa, y que así se va haciendo a estos, diría yo, a estas efervescencias culturales, como consecuencia de ellas se van trazando. Yo veo en este momento una cierta debilidad y desprecio por la consideración de los tiempos iniciales. Si se revisan los programas de enseñanza, en enseñanza primaria la gesta de la independencia tiene una importancia suficiente. Ya en enseñanza secundaria las cosas están desleídas, están desdibujadas, ya las cosas que sucedieron para que este país existiera importan muy poco, las preocupaciones son otras, y yo creo que es un error muy grave el que se comete al alterar la debida ordenación de los valores. Es decir, el Uruguay nace de manera brillante, de manera humanamente profunda, organizando muy bien los valores que estaban en juego, tal vez mejor que en casi ninguno de los lugares de América. Y eso para nosotros es un orgullo y es un respaldo para nuestra coherencia de país. Así que yo creo que ahí, en esta oportunidad del Bicentenario, podría empezar a corregirse ese cierto desprecio que ha sucedido en las últimas épocas. Yo lo he presenciado, soy tan viejo que lo he visto, cómo se enfervorizó la figura de Artigas y el periodo artiguista, y cómo se cayó, cómo fue decayendo la consideración y el amor por eso que sucedía. Yo quedé atado a ese primer periodo que tiene para mí fecha concreta, son los años 40, donde la gente, los historiadores en Argentina empezaron a reconocer una cosa que nosotros enfervorizamos mucho, y es verdad, que es la acción artiguista en cuanto a la valoración republicana, en cuanto a la defensa de la libertad y la igualdad federal. Son valores muy importantes que fueron estimulados y exaltados en ese momento, y que nosotros tenemos que volver a recuperarlos en un momento en que hay cierta indiferencia por eso, en el entusiasmo de estudiar fenómenos posteriores. Yo tengo una visión, ¿sí? Yo tengo una visión un tanto, diría yo, opaca de lo que es la segunda mitad del siglo XIX, los 70 años del siglo XIX, donde esta república se debatió asediada siempre por la violencia y por los intereses políticos menores. Si nosotros tuvimos una historia, a mi entender, más valiosa,
más profunda, más importante desde el punto de vista cultural y humano, que son los primeros 30 años del siglo XIX, y después unos 70 años salpicados de violencia. En 74 años que van del 30 al 1904, este país tuvo 72 levantamientos armados contra el régimen que fuera. No es la historia más brillante, más hermosa, más creadora, ni de valores, ni de economía. El país fue devastado en varias veces por sus guerras intestinas. No en vano le fue llamado la tierra purpúrea, porque estaba sembrada de sangre humana por las luchas que se hicieron, no siempre con un objeto coherente ni con una ordenación de valores admirable, no siempre. Así que yo tengo una gran preferencia por los primeros 30 años de nuestra vida independiente, así como tengo una gran admiración por lo que fue el siglo XX en el Uruguay, que culminó con realizaciones humanas y culturales extraordinarias. Eso es lo que quería decir. Muy bien. Si ustedes ven que yo me paso de mis 10 minutos, ahora que paso a mi rol no de coordinadora. Mire, me pega. Un golpe en el codo y yo entenderé. Acá está el reloj. Sí, sin traumatismo, por favor. Bueno, yo escuché atentamente con mucho placer las dos exposiciones tan distintas y tan acertadas ambas, pese a que parecen contradictorias en algunos puntos y probablemente lo sean, y es que creo que es acertado tener contradicciones en las lecturas que hacen los grandes intelectuales de un país, como es el caso de mis dos compañeros de mesa en este caso. Coincido con casi todo lo que dijeron y por supuesto disiento con dos cosas que pasaré a señalar puntualmente. Carlos decía, la primera conmemoración que se realiza es en torno al monumento de la Florida, y yo me permito tener una lectura distinta en este punto. Pero hay muchos Carlos. Carlos de Masi, es cierto, Carlos I, Carlos de Masi, el primer Carlos en exponer. Yo me permito disentir acá, porque recuerdo que en el año 1816, cuando en Montevideo se realizan las fiestas mayas, o sea, las fiestas que en el mes de mayo se realizan en todo el Río de la Plata, para recordar aquello que comenzó un 25 de mayo con la Junta del año 1810, claro, el gobierno artiguista, que por única vez y por espacio de un breve año controla toda la provincia oriental y por supuesto todo el resto del territorio que le permitía controlar la Liga Federal, siempre oscilante y gelatinosa en su movimiento, pero mucho más amplia que el propio territorio nativo del caudillo José Artigas. En ese año, por supuesto, la Junta espera que Montevideo festeje ese aniversario tan importante, y llevaban ya 6 años de lucha, y Artigas decide que sí, claro, tiene que hacerse, y como hay una buena imprenta, se recoge todos los detalles y por eso podemos hablar con propiedad de ese periodo, ¿no? Bueno, se hacen desde obras de teatro hasta los niños a las 6 de la mañana viendo cómo se iza la bandera a medida que va saliendo el sol, haciendo coincidir el sol con la bandera, o sea que de madrugada estaban formados, por supuesto tocados con el gorro frigio, que era el sinónimo de las cosas más radicales y más sangrientas en Europa, pero que aquí tenía el sello legitimador del aliento revolucionario que parecía cruzar el océano. Bueno, cuando a Artigas le preguntan exactamente el motivo de la celebración y cuando tiene que indicar las fechas, él dice, en realidad es por el 18 de mayo. Batalla de las Piedras, porque allí la patria dio sus primeros pasos, pero bueno, se retrasó el festejo, ¿no? Esos problemas burocráticos que parece que siempre lo hubo, y terminó haciéndose el día 25. Esa oscilación entre, tengo que reconocer, Artigas era todavía un militar que de a ratos daba signos muy claros de obediencia rotunda a la revolución que se inició en Buenos Aires, a las autoridades que lo iniciaron, algo que la historiografía uruguaya debe decir de una buena vez, los ejércitos populares que rompieron con la forma propia,
que tenían los ejércitos españoles en la colonia, donde solamente ingresaban algunos a ramo de oficiales, y permitió un ingreso popular. Esos ejércitos sostienen todo el proceso revolucionario y son una especie de antemural que va a proteger incluso a ese Paraguay que ha hecho de su relato de la nación, porque no hay nación sin un relato adecuado, ha hecho de su relato de la nación, del aislamiento de esa nación, su prenda más